cuarto. Concéntrese ahí, que sea verdad. Igualito Iván, estudie. Deja la puerta abierta. A esta parte han estado llegando a la presidencia una serie de interrogantes, de inquietudes que tiene la población. En vivo, en vivo. Y al final, el presidente está en vivo, mi gente. Yo también. Oh my God, oh my God. Estamos en vivo. El presidente en breve ya está en vivo. Estoy buscando la señal. Papá. Ya está casi que va a dar la conferencia de prensa el presidente de la República. Vamos a ver, lo tenemos aquí. Creo que sí, ya lo vamos a tener aquí. Sí, señor. La presencia de todos y cada uno de ustedes aquí hoy, igual que los medios que representan. Para mí es fundamental el inicio de este trabajo que haremos conjuntamente con ustedes. Haremos camino al andar. Esto no tiene parámetros de referencia ni tampoco un marco estricto de operación ni de protocolo, sino poder llegar al país en un diálogo franco, abierto, como he mencionado muchísimas veces, con el ánimo de que yo informe, ustedes pregunten y el pueblo se nutra. Creo que ahí está, esa trilogía es la que nos puede llevar adelante, y la verdad que me siento muy complacido en que hayan aceptado esto. Obviamente esto no excluye cualquier conferencia extraordinaria que haya por razón de algún evento, suceso, etcétera, sí, que será convocada por los canales regulares. También este es el lugar y el momento en que yo voy a hablar. Eso que quede bien claro para evitarnos atropellos o revolú cuando voy a algún lugar. Mejor aquí ustedes las van anotando las preguntas que tienen y aquí las plantean en el momento oportuno, que en vivo a esta hora. Además, suscríbete, dale like. Creo y soy un ferviente creyente. Estamos haciendo unos ajustes rapiditos ahí. En los diálogos de verdad. Ahí está el presidente ya. Lo vamos a tener. Crítico de esas conversaciones, diálogos, mesas, rojas de ruta que son muy superficiales. Para poder ver a todos ustedes los chats. Nacional. En estas conferencias de prensa estamos hoy. Suscríbete. Tenemos 17 días en el gobierno. Por supuesto que cada institución tiene la obligación de informar a sus ministros, sus directores de los aconteceres de sus instituciones, los hallazgos encontrados. Ok. Este es un gobierno que va a perder tiempo en persecución política. He dicho que aquellas irregularidades que se encuentren, que son muchas a la fecha, sí, muchas, sí, en distintas formas, en distintas instituciones, aquí en Presidencia de la República, que las presenten, las manden sustentadas al Ministerio Público y que sea el Ministerio Público quien dilucide los casos. No va a haber ministro correteando ni ministro perdiendo tiempo de su agenda, atropellando o ¿cómo se llama? Presionando a personas que simplemente no forman parte ni de mi agenda ni de mi interés. Excelente. El país sí, porque abusaron y jugaron sí, de bienes públicos, sí, de dinero público, sí, en forma millonaria y creo yo que nunca antes visto. Exactamente. PRD tenía que ser. Con ustedes es contarles sobre la gestión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos reparar en el camino? Sea obras, sean problemas sociales. Unos atañen a la presidencia, otros atañen a distintos ministros. Hoy vi un drama verdaderamente triste respecto de las personas que viven debajo de los puentes, y me alegra haber visto la atención del área social de la Alcaldía de Panamá tomando notas de ese asunto, que ciertamente no puede haber panameño que se sienta satisfecho de que haya compatriotas y no compatriotas viviendo casi que a la intemperie abajo de un puente cerca de la Asamblea de Diputados. La situación actual de la gestión no la pretendo plantear como una excusa de no hacer. El pueblo panameño me eligió para hacer, no para andar buscando excusas para no hacer. Exacto. O la consabida frase, eso viene del gobierno anterior o es responsabilidad del gobierno anterior. Yo borré al gobierno anterior de mi vocabulario. Yo soy el jefe del gobierno panameño y en tal situación actuaré. Lo demás, que lo investigue quien tiene que investigar. Excelente. Por otro lado, es importante también recalcar que, como he dicho en mis distintas intervenciones, no estamos en una situación económica boyante. El país es, primero que todo,
Y si bien la situación es crítica, porque lo es, no voy a mentir, el ministro de Economía y Finanzas está haciendo un esfuerzo tremendo. Ya comenzaron las vistas del presupuesto que viene, el 25. Viene una contención del gasto público importante que explicará el gabinete, espero que el próximo gabinete, la otra semana. Contención del gasto público se refiere en cuanto a gastos de operación, no en cuanto a inversión. Eso que quede bien claro. Por supuesto se están reduciendo planillas. Hay gente que nunca apareció por aquí, pero sí cobró. Recogiendo carros. Próximamente el ministro de la Presidencia devolverá más de 400 carros a las distintas empresas que los alquilaron. Espero que todos estén en más o menos buen estado, no sea que nos pasen la cuenta del taller. Chuleta. Así que ese tipo de abuso se acabó aquí y recogimos también CPIs, que había cuidando gente que no tiene por qué tener CPIs. Guau. Haciendo un reordenamiento Foco. de lo que es la seguridad presidencial. Foco. A la vez de que a nuestros vecinos del casco le he pedido al jefe del CPI que me traiga una lista de las necesidades más urgentes para la necesidad del casco antiguo, sobre todo en términos de protección de seguridad. Volver a poner las motos, los carritos a circular de noche, de día, para que los visitantes del casco sientan que hay una seguridad de la Presidencia de la República, dándole tranquilidad a todo el mundo. Informo también que cualquier irregularidad que encuentre cualquiera de mis funcionarios, la ruta es al Ministerio Público. Ellos sabrán Ministerio Público, en los términos que corresponda a ustedes los medios, a trabajar. Y con eso pues simple y sencillamente les pueden tener la seguridad que aquí tienen un presidente que no se esconde, que no le va a sacar el cuerpo a los problemas. Nunca lo he hecho cuando he sido funcionario ni en mi vida personal. Eso, y presidente. Claro, estoy comprobando lo que he dicho en muchos momentos de mi vida pública o como ciudadano. El sistema del Estado actual está fallido. Esto no funciona. Completamente colapsado, una burocracia que no camina bien, y en ese sentido hay dos cosas importantes. He nombrado al doctor Miguel Antonio Bernal como coordinador de una comisión que establecerá el tamaño del gobierno que el Estado necesita. Consultaremos, eso no se va a hacer por supuesto en una semana, porque es un paso trascendental, claro, en la vida de los gobiernos. El tamaño que el Estado requiera será el gobierno que tendrá. Quizás me toca a mí limpiar el final, pero el que viene va a encontrar, y espero que así sea, un gobierno más articulado, mucho mejor, para que funcione mucho mejor que el que yo tengo en este momento entre mis manos. ¡Qué bien! Igualmente, como he dicho, presentaré en su momento y será pronto el camino hacia una reforma del Estado. No me he olvidado la constituyente, pero será un proceso progresivo, no de hoy para mañana, ni intenta con eso irrumpir en la vida sociopolítica del país de ninguna manera. Este país se va a dar una nueva constitución como corresponde, y todos van a estar educados en el tema constitucional y también tendrán la oportunidad de opinar en materia de propuestas y reformas. Hay que hacer una nueva constitución. Lo más importante hasta este momento, por supuesto, es la crisis migratoria, que veo con satisfacción los informes que me manda la dirección del Servicio Nacional de Fronteras en torno a la disminución real de tránsito de personas. En junio, 31.049, y en lo que va de julio, 11.386, llevándose Venezuela el 66% de las nacionalidades, Ecuador el 7%, Colombia el 7%, China el 5%, Haití el 5%. O sea, que después de Venezuela todos los demás están en 7 y 5%, y de otras nacionales 10% que por ahí aparecen de vez en cuando. Creo que el sistema de haber puesto las cercas y reducir el tránsito hacia una sola dirección ha ayudado mucho. El redil. Así como también el patrullaje intenso de 24/7 que tenemos, cerca de 19 patrullas están yendo y viniendo alrededor de la frontera, con el ánimo de, primero, cuidar a los migrantes, que no se vayan a hacer un daño. El que está herido, ayer me dijeron que había muerto uno, lo lamento muchísimo,
pero también canalizando de manera ordenada el flujo, lo que llaman el flujo ordenado de esa gente, que merecen pues toda nuestra atención como seres humanos que son, no son delincuentes, son personas que están buscando un sueño americano, como dicen, y nos toca a nosotros velar por ellos hasta que terminemos de resolver este problema, ojalá que prontito. La defensa de la imagen del país en el exterior, porque ustedes han visto, no solamente defensa, sino proyección de una imagen coherente de país. La Cancillería y mi persona estamos trabajando y coordinando con el mundo cómo va Panamá a interactuar a nivel internacional, en foros, en reuniones, en cumbres. Excelente. Y las distintas comisiones técnicas que cada una de esas organizaciones requiere. Como saben, hemos designado al doctor Eloy Alfaro en Naciones Unidas como representante permanente y él está en Nueva York ya, viendo cómo está la misión, regresarán, nos pondremos un poquito de acuerdo en la misión que Panamá tiene en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir del 1 de enero. Muy bien, muy bien. País, para mí es fundamental. Comenten. Voy a seguir defendiendo en cada tarima que yo me suba a nivel nacional e internacional. Seguiremos en eso y nuestros embajadores tendrán esa misión, nuestra Cancillería lo mismo, y no descansaremos hasta que eso suceda. Nuestro programa Cumbre de Primer Empleo lo lanzamos el 1 de agosto y tendrá este país la oportunidad de acercarse jóvenes a 1000 empleos que pondremos a disposición inmediatamente el 1 de agosto, y agradezco al sector privado la acogida que está teniendo este programa, así como también instituciones del Estado que pueden participar y dar en sus distintas áreas la oportunidad de un primer empleo a mucha gente. Mi primera chamba. Y eso se complementa con la misión que le hemos encomendado a ANPYME, que es estructurar, velar, organizar el tema del emprendedurismo, creo que así se dice, con el ánimo de no dar cheques, sino dar oportunidades. Eso, oportunidades. Las empresas que ahí se creen, en el área de la zona del emprendedor en distintas partes del país para que se organicen, eso lo estamos ya implementando como corresponde. Muy bien. Igual el tema de los servicios públicos. Todos aquí somos usuarios y Panamá concesiona los servicios públicos. La República de Panamá es dueña de esas concesiones, Naturgy, que se rigen en función de términos y condiciones de contratos, cada una en lo suyo. Seguiremos con los entes reguladores de cada una de las actividades, siendo celosos guardianes de que se preste un buen servicio y que se cumpla con los usuarios que pagan a tiempo sus distintos servicios, sea de agua, de luz, telefonía, internet, etc. Todos adolecen de problemas graves frente al usuario, pero la cuenta llega igualita. Bueno, eso va a cambiar. Eso. Ahora también, cuando no hay luz, a alguien le va a costar que no haya luz, de alguna de las empresas. Pero lo ideal es que se ajuste, que se preste el servicio y que todo el pueblo panameño tenga acceso a luz, teléfono, a internet, a servicios de telefonía rápidos, buenos y baratos. Y a buenos costos. Baratos. Igualmente el IFARU lo hemos transformado en una entidad para verdaderamente servir a la educación nacional, no servirse de la institución para regalías, contratos indebidos, préstamos mal dados. Y correcto. Estamos ya en un proceso de análisis de todas las ayudas económicas que se hicieron en el pasado para ir viendo la transformación de esas ayudas económicas a préstamos que se conviertan en deudas con el IFARU de parte de cada uno de los beneficiarios, a fin de que paguen, como pagan todos los que hemos tenido préstamos del IFARU, un interés de ley para que esa institución coja prestigio y credibilidad. Eso no es un botín político de nadie ni de ningún grupo durante estos 5 años por lo menos. Y quiero dejar ese legado en una institución que yo siento muy afín, muy cercana, porque ayuda, pero tiene que ayudar bien. Claro que sí. Prestar dinero del Estado, que son fondos públicos que pagamos con nuestros impuestos, para que se luzcan nuestros jóvenes. Y también, por supuesto, en la excelencia, el que tiene buenas notas, sus becas, las becas no que se van a eliminar, el que tiene buenas notas tendrá sus becas como siempre ha sido, como corresponde, y con el ánimo ese de buscar a Panamá otra vez y ubicar
jóvenes panameños en distintas partes, universidades, La etcétera, excelencia, por donde supuesto. estudien, se eduquen y regresen a Panamá a rendir lo mejor de sí para el país. La excelencia. Con esta rápida introducción quedo a su entera disposición para las preguntas que tengan a bien hacer. No habló mucho. Las preguntas. Vienen un montón de preguntas ahora. Para la pantalla, por favor. Como Manuel López Obrador allá en México. Señor presidente, como la gran mayoría de los panameños quisiera una oportunidad de trabajo, tengo 2 hijos y están estudiando Derecho en la Universidad Nacional, no tengo casa, vivo en casa de una amiga y ella tiene cáncer de pulmón y cada día está más deteriorada, el techo de la casa tiene filtraciones y yo necesito ayudarla y retribuirle todo lo que ha hecho por mí y mis 2 hijos. Qué duro. Vidal y Delgado, pregunta señor. Dura pregunta, Dura. sin duda alguna, y eso lo encontré durante la campaña en todas partes que iba. Unas más, unas menos, pero si no era cáncer era diabetes, si no era problemas cardíacos. Ojalá tuviera la varita mágica Puf. para decir resuélvase. Pero hay también trámites que cumplir. Esta presidencia tiene una Secretaría de Asuntos Sociales que pasaremos este tema para su análisis. Ojalá tengamos de Idalis, se llama Idalmis, sus contactos, sus números de teléfono para atenderla inmediatamente. Como qué bien. corresponda. No le puedo garantizar una casa ni la cura de sus problemas, pero preocupa al país y me preocupa a mí la situación de ciudadanos. El problema de muchas de estas cosas, no todas, pero muchas de ellas se resuelven con un buen empleo. Un buen empleo. Como dije, en Mi primera discurso chamba. inicial, no Estudie. es con dádivas del Estado con que vamos a resolver eso. Ahora pregunto. La persona necesita estudiar, graduarse, tener un empleo fijo, Eso. formal, que le permita acceder a créditos, tener su casa, poder pagar su vida. Créditos. No a punta de bonos ni a punta de salves. Más deuda. Ejecutivo de tiempo en tiempo. Así que ella la vamos a trabajar como corresponda y de acuerdo a la ley para que de alguna forma mejore su situación y por favor que la Secretaría de Asuntos Sociales de la Presidencia tome nota y ¿Crédito o no? de nuestras trabajadoras sociales. Siguiente. Trabajadoras sociales. Pregunta, por favor. Matival, buenos días, señor presidente Mulino. ¿Podría explicar más sobre el tren Chiriquí-Panamá, carreteras buenas y autobuses? Además de los autos particulares, resuelve la problemática y evitaría... Hay un comentario ahí. Gasto de un tren. Miren, es una buena pregunta, pero si nos hubiéramos quedado en que un buen carro, un buen bus sirve, no hubiéramos hecho el metro. Exacto. Y todo el mundo pensaba que el metro era una perfecta locura y ahí está sirviendo y a punto de terminar la línea 3. Espero que pronto. El tren no reemplaza un buen auto ni un buen transporte. El tren es una alternativa adicional que además interconecta al país. Claro que yes. Y me da mucha satisfacción. Ayer tuve una reunión justamente con el ingeniero Faruk y el ingeniero Roy, que está asesorando por su gran experiencia. Así como comenzó Roberto Roy a hacer el metro, igualito está Henry Faruk, trabajando para entender de qué se trata el tren y cómo hacerlo. Ha tenido acercamientos muy valiosos de gobiernos amigos que tienen instituciones en sus países relacionadas a los ferrocarriles. Construyen ferrocarriles, tienen ferrocarriles grandes, como es el caso de España, Francia, Corea, entre otros. Corea. La Y gente se... pronto, Mucho por allá. él tendrá conversaciones también con empresas internacionales que ya han demostrado querer saber de qué se trata todo esto y dar sus impresiones. Lo que vamos a tratar de hacer es primero tener una visión del ferrocarril David-Panamá. La ruta es fundamental, eso hay que hacerlo. Como uno de los primeros pasos, ayer lo hablamos con el ingeniero David-Panamá, escuchate. La ruta es clave porque sobre esa ruta hay que calcular el costo de limpiar la ruta y algo importante que me aclaró el ingeniero, no que me aclaró, me sugirió el ingeniero que dejemos para el futuro un pedazo de tierra para una segunda línea. No estoy diciendo que vamos a hacer 2 trenes, sino que en el futuro, más adelante, este tren ojalá se quede chico y cuando se requiera otra ruta, otra vía, tener ya un pedazo de tierra del Estado, de la Nación, para poder agrandar
expandir Excelente. el tren David Panamá. David Panamá. Tenemos 18 días, estamos anunciando el asunto, ¿no? Y trabajando a tiempo completo. Tenemos incorporado al metro, a la oficina del Ferrocarril Nacional, de la Secretaría del Ferrocarril Nacional, Ferrocarril. cuando corresponda a la Secretaría de APP de la Presidencia de la República, para ir delineando la forma o el cómo se va a hacer ese tren a través de una asociación público-privada, si corresponde. O, del otro lado, si corresponde y es favorable, en un acuerdo de Estado a Estado con algún país amigo que se ofrezca. Hasta este momento no hay todavía ofrecimientos, pero China. hay países muy amigos que están viendo. España. Hay como una fiebre de ferrocarriles por el mundo y una escasez de inversión internacional en materia de construcción de infraestructura. Y donde se prende un bombillo, por ahí llega alguien a preguntar, oiga, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que van a hacer para yo invertir? Eso, money. Así que ellos están en eso. Tú lo que quieres es verla porque te gusta. No A Saray reemplaza un buen Pineda. carro ni reemplaza un buen bus. Alexis Una ruta Rodríguez. alterna que va a comunicar al país, lo va a integrar y rendirá un fruto en transporte de personas, carga, mercadería de las distintas áreas del país, que espero y confío sea para consumo local y para exportación. ¿Y China por qué no? Si los chinos hacen todo rapidito allá en China. La verdad es que aquí en Panamá se demora mucho, no sé por qué. Por la burocracia, por la corrupción. La siguiente pregunta. Gracias, presidente. Siguiente pregunta, por favor. M. Méndez 26. Dice, las lluvias provocan inundaciones que pueden prevenirse. ¿Hay algún plan para evitar? Pero esas preguntas las hacen vía WhatsApp. Que genera la niña. ¿Y dónde está la prensa ahí que pregunte? Con su cizaña. Anuncié el día ¿Qué es lo que es Roberto 507, papá? con el ánimo de anticiparnos a lo que va a venir. Ya tuvimos el fin de semana pasado una inundación, gracias a Dios, leve en comparación a las que suelen pasar en el área de Tonosí. Pero sí le pedí a todos los ministros, así como el Sistema Nacional de Protección Civil, que comiencen a prepararse en todo lo que ellos tienen que hacer cuando hay una catástrofe de esta índole, igual el despacho de mi esposa, de la primera dama, que comience a habituallar sus depósitos de todo lo que tiene el despacho de la primera dama, colchones, estufa, ropa, etcétera, con que contribuye cuando hay esta enorme cantidad de damnificados. Por los pronósticos que he escuchado, va a caer agua. Buena esa, Medina. Gracias. Así que debemos estar preparados y en eso justamente es la instrucción que he dado, porque no podemos hacer nada, el agua viene para encima y no podemos decir no venga. Y lo que estamos haciendo es que prepararnos, no podemos hacer otra cosa, y dimensionar un poquito lo que los meteorólogos dicen respecto a nuestra capacidad de respuesta. Mito Curtizo nunca dio una conferencia, nunca. Pablo Mora pregunta, dice, ¿qué estrategias están sobre la mesa para que todo el flujo de agua llegue a todos los hogares de esta nación? El agua. Señor presidente. Vengo. Como he dicho, comenzamos ya a estudiar las potabilizadoras, las grandes. Son inversiones muy grandes que toman 3-4 años realizarlas. Se van a hacer. Bayano y allá el río Santa María, que va a abastecer Azuero y de pronto un tramo de Veragua. Bayano está ya con financiamiento por parte de un organismo internacional, lo cual va a apresurar la construcción. El Ministerio de Salud, a través de un mini IDAN que tiene dentro del Ministerio de Salud, ha comenzado a construir pozos, como yo prometí, y hoy me enseñaron las fotografías, creo que de 3 nuevos camiones perforadores del IDAN, que tomaremos para mandar a distintas partes del país. Cuneta. Azuero, Panamá Este y aquí en todo el área norte, donde hay carencias de agua. ¿Qué pasó? Para el efecto de que esa agua, aunque no sea la idónea, No hay luz en Coclé, dice. la ideal para tomar, será un agua que va a responder a las necesidades de limpieza. De En San baño, Pedro, en Penonomé, no hay luz. que simplemente no hay. Entonces, me da mucho gusto hacer ese anuncio de 3 nuevas perforadoras, más la que ya tiene el Ministerio de Salud, que son unas cuantas, con el ánimo de empezarlas a distribuir. Yo he construido pozos personalmente y con una buena perforadora, como las que vi, que las he visto operando y son
Imagínense, Una máquina, Neida. un camión perforador es una máquina conectada satelitalmente y te encuentra el agua donde dice el satélite que hay agua y no hay tiempo que perder para hacer perforaciones por lo menos 1000 pies, que son las de corriente fuerte, las de corriente estable, para que con esos pozos haya agua mientras podemos construir las potabilizadoras. Satelital. Sí, una prioridad. Buena esa. Así como también que temporalmente el negocio de distribución en camiones cisternas sea bien llevado y que no sea un racket político como ha sido hasta la fecha. Ellos van a tener que cumplir con sus contratos de distribución de agua en esos camiones mientras podemos ir solucionando poco a poco el país. Es el país el que no tiene agua, no es nada. Ojalá fuera un solo sector, pero no es así. Hay carencia de agua potable en toda la nación panameña. En todo el eso nos va a país. tomar tiempo. Qué barbaridad. Ojalá pudiéramos mañana decir está solucionado el lunes. No va a ser así. Pido un poco de paciencia. Yo sé que uno se le va el agua 2 días o 2 horas y hay problema en la casa. Igual la luz. Así que no tengo otra cosa que pedirles paciencia, ¿no? Presidente. Les vamos a llevar agua como corresponda y vamos a empezar muy pronto y lo anunciaremos en concordancia. Última pregunta, por favor. Rubén Rivera, 5173. Rubén dice, Rivera. Mi presidente, cuando van a cambiar las leyes para la delincuencia y cambiar ese penal acusatorio que no sirve, Oh, la delincuencia está acabando Oh. en mi hermoso Panamá. el Saludos. penal acusatorio. Es más viejo. Para mí, por lo menos. Ah, tú la viviste. Comenzamos a reforzar institucionalmente todo lo que guarda relación con seguridad ciudadana. Hoy escuché a una señora de San Miguelito referirse a mí. Me llamó mucho la atención porque es cierto, con las organizaciones comunitarias hicimos en San Miguelito una presencia de policía más la comunidad. Me mencionó a mí y a una licenciada Angulo que va a trabajar próximamente con nosotros en presidencia, precisamente para organizar esos comités en los distintos barrios rojos de la nación. Le he pedido al ministro de Seguridad y comenzamos ayer a hacer las inversiones en materia de dotar a nuestra fuerza pública de uniformes y equipo para trabajar, que no lo tiene. La policía no puede andar con los pantalones surcidos. Mira tú. Estemos claros. Y hoy firmaré un documento para poder iniciar la compra de uniformes de manera rápida para los distintos estamentos a fin de reforzar esa condición que es vital. Siempre en los gobiernos de Martinelli y de Mulino, apoyo a la policía. Yo tengo en la mañana un informe de seguridad de todo el país por parte de todos los estamentos de seguridad y veo que con satisfacción pues seguimos en un proceso de disminución poco a poco. Esto se dice y a lo mejor en algunas áreas no se ve, pero es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Llevar adelante un programa de seguridad ciudadana implica, por supuesto, fuerza pública, La favela. bien equipada, con la moral bien alta, un esfuerzo ciudadano de cooperación también, de nuestras autoridades vinculadas a las distintas provincias, distritos especiales, etcétera, de que pongan atención a lo que está sucediendo en su circuito, en su distrito, en su provincia, con el ánimo de nosotros poder saber qué está pasando y poder ayudar mejor. Incorporaremos desde... Eso no es de seguro social, Eneida. El control de la estadística criminal. Sin estadística nosotros no podemos tener un parámetro de referencia de dónde están las situaciones difíciles del país. Tenemos que tener estadísticas criminal. Yo me beneficié muchísimo y eso el gobierno que nos siguió cerró la Secretaría de Información de Estadística Criminal, que es un error gravísimo cometido y pierdes la brújula, inmediatamente pierdes la brújula. Incorporaremos ese sistema nuevamente de estadística criminal para ir atendiendo los distintos focos donde se requiera. Y mientras, como le he hablado a la alcaldesa de San Miguelito, que es un área difícil, le estamos apoyando. San Mikey. Más policías. Acuérdense que la policía no se construye de un día para otro. O sea, vamos a abrir a partir de enero
nuevas preparaciones en policía. Eso toma 9, 8, 9 meses para graduar agentes, igual en Aeronaval, igual en Senafrón, porque siempre hay un déficit, ¿no? Eso era como el vaso de agua medio lleno, medio vacío, cada quien lo ve como le convenga. Claro. Es así, yo no nombro policías de a dedo, para que esté claro. Un policía debe graduarse de una academia y ser un agente de 19 a 21 años, por ahí fluctúan las edades, y arrancar a trabajar. Es un trabajo difícil. Algunos después que se gradúan se dan cuenta que esa no era su misión de vida y renuncian. Y vamos a tratar nuevamente de incluir en el presupuesto de la nación por lo menos un entrenamiento entre 1.000 y 1.500 unidades por año. Oh. No es todo, pero un policía cuesta dinero y cada uno cuesta plata para instruirlo. Son 8 o 9 meses en las academias, lo que cuesta eso logísticamente, en fin. Miles de dólares. Que me escribió puede tener la seguridad que tiene un presidente que va a velar porque este país sea más seguro. A los amigos del casco, creo que lo dije al inicio, reforzaremos la seguridad. Son Casco antiguo. Aquí no quedó un four wheel ni una mulita ¿Qué? para cuidar el casco, ni para cuidar nada. ¿Qué? Están tiradas en algún lugar a sol y agua ¿Dónde? y se perdieron mucha plata. Oh. Hay que comprarlas nuevas. Hay que meter preso, Los hombre. vehículos de CPI en estados ruinosos, como hay muchos vehículos de la Policía Nacional y otras entidades. Así que poco a poco vamos a ir reemplazando equipos para poder servir en materia de seguridad ciudadana. Sigue votando PRD. Los círculos de seguridad ciudadana que hicimos durante mi gestión como ministro y que resultaron un gran apoyo para que estas estadísticas bajen. Lo demás, pues, iremos poco a poco. Tendremos este conversatorio los jueves. Mándenos las preguntas que ustedes tengan. Es verdad que no había carritos, ¿ves? No hay carritos ya en el casco antiguo. Con mucho gusto se le amplía Ni four wheel. por parte de la institución que corresponda. Y me da mucho gusto Ya. poder estar con ustedes esta mañana y con el país que me ve, creo que en vivo, por las redes, para poder servirle y seguir trabajando de la manera la más desinteresada posible. Así que gracias otra vez y a la orden. Gracias, señor presidente. Hemos cubierto la segunda fase. Vamos ahora a la tercera, que son las preguntas que tienen nuestros amigos periodistas. Viene la prensa, los periodistas tradicionales a meter cizaña, compa. Odiosos. Bloques de periódicos, bloques de redes. Vienen la prensa, vienen los medios tradicionales a preguntar solo cizaña. A Alma Solís, de AP. Agárrate, Panamá. Ahí viene. ¿Dónde está? Ah, no. Esta conferencia Señor presidente, ahí va. Alba Solís de la Agencia Internacional de Noticias AP Noticias. Mi pregunta va por el tema de migración. Usted ha hablado de esta estrategia de migración, que quisiéramos saber un poco si ya ha coordinado con alguno de los otros países, por lo menos los principales emisores de los migrantes, si están apoyando su plan, y también por el tema de los fondos. Estamos viendo que por lo menos el acuerdo que se hizo con Estados Unidos se iba a dar unos 6 millones, pero entendemos que esto va a costar muchísimo más, Sí, especialmente claro. por el tema de las repatriaciones y cuándo estarían iniciando este proceso de repatriación también. Espero hoy el informe del canciller que debe llegar hoy de Washington y de España. Sobre todo Washington, que es el tema que nos ocupa. Tuvo una exitosa cena el martes, como con 15 altísimas personalidades de ambos grupos políticos interesados en Panamá. Demócratas y republicanos. Republicanos, demócratas, personajes de la vida pública de Estados Unidos de mucha trascendencia e historia, y algunos relacionados con Panamá. Igualmente vi y observé las declaraciones después del término de la reunión con el secretario de Estado Blinken. Anthony Es muy Blinken. significativo para un país como el nuestro de que la comunidad internacional vaya respondiendo a las directrices de política exterior que estoy dando como conductor de las mismas. En 15 días de gobierno ningún secretario de Estado ha recibido a un ministro de Relaciones Exteriores de Panamá. Nadie, nunca. Y mucho menos la cena que tuvo con esos Pero ahorita estoy. 15 personajes O sea, que estoy de en la vivo. vida política de los Estados Unidos y muy influyentes. Vaya a bañarse. Antes, durante y después del gobierno del presidente Biden. Un buen baño Eso ahí. es un estímulo. Yo estoy de acuerdo que no creo que esos 6 millones
por supuesto, ni los Asistentito. días de que hable el acuerdo van a significar la solución al problema, para nada. Se va a requerir mucho más dinero. Espero tener cuanto antes el anuncio del primer transporte, de la primera Yo sé que sí, Silvano. repatriación aérea que se va a hacer Mándalo por a agua, través de nuestro territorio. para atrás. Veo con mucha simpatía que Costa Rica esté interesada en suscribir un acuerdo similar con Estados Unidos. Eso lo hablé con el presidente Chávez cuando estuvo aquí en Panamá y O es sea de que- mucha importancia porque son nuestros dos límites. Allá en Colombia, Paso Canoa, Costa Rica, trancado también. Tampoco tan fácil. Y ya, si los tres, Estados Unidos, Colombia y Costa Rica, trabajan en un acuerdo regional para este tema, créanme lo que eso se va a alivianar. Y voy a mencionarle algo que es mi deseo como panameño. Venezuela tiene el 66% de las nacionalidades de tránsito, como dije hace un momento. Venezuela. Eso es prácticamente Venezuela entera caminando por ahí, todos los días. Wow. Si las elecciones en ese país se conducen bien, se respeta la voluntad popular y gana el que gane, yo estoy seguro que ese número va a bajar, si no disminuir. Porque Si, una elección bien conducida va si a gana tener Maduro, una no. disminución de sanciones de los Estados Unidos y de otros organismos de otros países que a lo mejor tienen sanciones con Venezuela, no sé. Y eso va a darle paz a los venezolanos de decir, hey, esto va a cambiar, vamos a quedarnos aquí en vez de arriesgar nuestra vida 21 días. Si gana Maduro, no. Que es la selva, atravesar esa selva a pie. Espero que no se nos suba Ecuador, que está en 7% y que también el hermano país. La violencia en Ecuador está fuerte. Noboa no te quieren, Noboa. Que es bastante, pero no en la proporción del 66% de Venezuela. Así que yo espero estabilizar la región antes de fin de año, que el año nuevo nos tome con una situación muy distinta en positivo en nuestra frontera con el Darién, que la relación de Colombia sea favorable. Colombia, Petro. Venezuela resuelva sus problemas internos de acuerdo a sus procedimientos democráticos internos. Y Maduro. solucionen una situación que nos incomoda a toda la región. En 10 días las elecciones de Maduro allá en Venezuela las vamos a tener aquí en tu canal, you know. Con enormes potencialidades en materia de recursos naturales, minerales, etc. Y que perfectamente democratizado todo el proceso se puede incorporar, estoy seguro, y así haré esfuerzos para que Venezuela juegue un rol político como jugaba en los tiempos de Carlos Andrés Pérez, para mencionar algunos. Oh, ultraderecha. Ay, no, qué mal comentario. Tenías que hablar de Hugo Chávez. Para 45 minutos prácticamente se nos está agotando el tiempo. Disculpen que me extienda, pero son temas que no se pueden responder con un cierto y falso. Oye, vamos a coger la última deja al man hablar, hombre. Caballero de TV. Da otra más. Y una más. Ahí está el presidente, No, cara. Caballero. A pesar del tanque está Damaso aquí. ¿Cómo está, señor presidente? Muy buenos días. ¿Dónde está Fabio? ¿No te Por veo? acá estoy, presidente. Ah, ya te vi. Señor presidente, se ha conocido que una empresa canadiense, Corporación Franco-Nevada, habría demandado al Estado por el cierre de la mina de Donoso. Adicionalmente, están pendientes los arbitrajes que tampoco habrían sido retirados por First Quantum. ¿Qué está haciendo su gobierno para enfrentar estas demandas? ¿Podrían ellas impactar nuestra economía, señor presidente? Lo vi ayer. Se lo pasé al ministro de Economía porque en el MEF hay un departamento que está llevando el pulso y está asistiendo a las distintas audiencias, no solo de First Quantum. El Estado panameño tiene demandas gigantes por parte de muchas otras empresas y sectores que reclaman lo que sea que reclamen, y nuestro deber es defendernos a través de nuestros abogados en el exterior. No podemos hacer nada para parar esas demandas. Son pretensiones de empresas muy grandes que sienten que el cierre de la mina, y con justificada razón, les truncó una inversión multimillonaria. Sí. Vamos a estar claros. Nosotros nos dimos el gusto de cerrar una mina que representaba el 5% del PIB y una barbaridad de millones de dólares invertidos ahí, que no es plata solo de First Quantum. Hay plata del mundo entero, amén. ¿Y qué importa? Y esperemos reacciones. Esto recién comienza. El tema de la mina será un tema fundamental el otro año en mi agenda de Estado. Lo he anunciado así. Lo único que puedo decir hoy
con certeza casi que absoluta, es que para que yo siente a representantes del gobierno a conversar con ellos, con acreedores, con banqueros o con todos juntos, todos esos procesos se tienen que suspender. Panamá no va a ir una pistola en la cabeza a sentarse a arreglar ningún problema. La Corte Suprema tumbó ese contrato. Yo no puedo hacer nada contra un fallo de la Corte. Eso. Cualquiera sea la solución de la mina, es otra historia completamente distinta a la que tuvimos hasta el día que la Corte la declaró inconstitucional, el contrato atroz que pretendía regular esa relación del Estado panameño con la empresa First Quantum. Ojalá pudiéramos, yo no he tenido reuniones formales, ni las voy a tener todavía con nadie. Sé Eso. que hay representantes que han hablado con algunos ministros, yo he dado el visto bueno para que hablen. Eso es bueno, para saber por dónde viene la cosa, pero la cosa va a venir por donde el gobierno panameño diga que va a venir. Nosotros somos igualmente dueños de esa mina, como concesión, como Estado que da una concesión. Concesión. Y que tenemos un problema. Los bancos nacionales, leí por ahí una titular ayer, están pidiendo que se reabra la mina. Los entiendo, porque hay muchísimos millones de dólares trancados. Saludos, Noel. De empresas que financiaron proyectos, financiaron inversiones, contrataciones con la mina y de un día para otro quedaron guindados la brocha. Entonces, esas cosas hay que verlas en su contexto. Pero sí es un problema que atenderemos, no creo que antes del próximo verano, para mí. Pero sí, no podemos hacer nada. Hay que cerrar esa mina. Para que sea otra más en la lista de no sé cuántas demandas que tiene Panamá internacional. James Aparicio, de Metro Libre. Usted cita lo que aprobó el Consejo de Gabinete del manejo de los traslados de partida y los 5 millones en cada ministerio. Y por otro lado, ¿qué pasa si el régimen de Nicolás Maduro no reconoce el triunfo de la oposición venezolana? Eso tiene nada que ver. Vamos a empezar con la primera. Por razones que yo no comprendo, pero como decía mi amigo Marco Rosas, que Dios lo tenga donde mejor le convenga, los imponderables de la política son así. Uno se acuesta con una realidad y amanece con otra. La vieja comisión de presupuesto impuso al Ejecutivo y el Ejecutivo se dejó imponer un absurdo desde todo punto de vista, que es la potestad que tiene el órgano ejecutivo de hacer su presupuesto y ejecutarla como corresponda, y dentro de esa ejecución presupuestaria está todo el rubro de viáticos que se suspendieron a ministros de Estado y entidades gubernamentales, y a la vez poner que desde $1 en adelante esa comisión tendría que ser la idónea para establecer las transferencias de partida. Eso es inaceptable. El ministro presentará, creo que el lunes, un proyecto de ley que le autorizó el gabinete a volver a poner la ley como era. Yo no voy a renunciar a la facultad que tiene el Ejecutivo de controlar el presupuesto de la nación de manera responsable. Excelente. Eso, solamente un gobierno secuestrado por una asamblea legislativa como la que pasó puede permitir semejante barbaridad. Excelente. Este gobierno no lo va a permitir, y el gobierno no lo gobierno. Como digo, en Santa Iguana Paz, será una ley de un artículo, volviendo a poner la cosa donde estaba, y ya, que la asamblea surta el trámite de inspección, de vigilancia de lo que ellos siempre han hecho a través de la Excelente. que van a condicionarles A bañarse. qué puede y qué no debe hacer. La otra pregunta, mi querido James, nunca me ha gustado especular en materia de política exterior, porque no es bueno. Yo puedo tener un criterio que tomándonos un trago un día podemos hablar, ¿no? ¿Un trago? Si me invitas. Pero Pero si usted es el presidente. no. Yo lo único que aspiro, James, es que Venezuela resuelva sus problemas por la vía democrática, civilizada, tranquila. Es el otro domingo ya, faltan menos de 2 semanas para verlo. Nuestra expresidenta Mireya Moscoso va a participar con un grupo de exmandatarios iberoamericanos a través del grupo al que ella pertenece, que creo que se llama IDEA, si
El mismo que dijo que era inconstitucional que él no fuera presidente. Invitados por el Parlamento Europeo, creo que fue para asistir como observadores. Los observadores. Ahí va Martín Torrijos, como siempre, un observador. En vez de estar en su país, Martín Torrijos. Y bueno, regresar la semana siguiente después que rindan un informe. Ojalá que todo el proceso de observación internacional también discurra de una forma normal, como hacen todos los países civilizados y democráticos del mundo. Cualquier ojo internacional puede venir a ver el proceso sin intervenir, por supuesto, en los asuntos internos. Así que, con mucha deferencia, doña Mireya me llamó, hablamos y le recomendé que fuera. Los ojos de Panamá, a través de ella, advierto, que yo sepa, no hay ninguna otra entidad, idea no lo es, del Estado panameño, no hay ninguna otra entidad invitada a participar como observador. Si hay alguna, pues no lo sé y lamento el traspié, pero no la hay. Así que los únicos ojos de Panamá en el proceso electoral va a ser Mireya. es la expresidenta Mireya. Va Mireya nada más por Panamá. Pueda ir y pueda llegar y pueda ver e informarle al país y al mundo, ¿no? Son expresidentes muy notables. ¿Algún youtuber? De Iberoamérica que irán con ella o ella irá con ellos a Caracas el viernes de la siguiente semana. Juan José Rodríguez de AFP. Yo fuera a Venezuela para allá para ver qué es lo que es. Yo fuera. Sí, a mí también. Presidente, quería preguntarle, el otro día el ministro de Seguridad, Fran Ábrego, hablaba de que las repatriaciones de los migrantes que ingresaran por el Darién, que eran voluntarias, y que si los migrantes se negaban a la repatriación voluntaria, entonces no habría remedio que dejarlos pasar hacia Estados Unidos. Entonces yo quiero preguntarle si eso es así, teniendo en cuenta que bueno, la mayor parte quieren ir a Estados Unidos. Pareciera muy difícil que fueran a pensar en querer regresar. Entonces, ¿qué va a pasar también teniendo en cuenta que son irregulares? Muchas gracias. Lo que dice el ministro Ábrego es verdad. Por convenios internacionales ese tipo de procesos es regulado y ahí están. Ustedes creo que todos han ido ahí en algún momento, han visto la presencia de organismos internacionales de derechos humanos, migraciones, etcétera, que están ahí apostados en Laja Blanca, no sé si en otro de los puntos, pero ahorita Laja Blanca para nosotros es el punto de reunión de todo lo que confluye de inmigrantes del Atlántico y del Pacífico. Por eso la cerca, yo creo que ha sido un aporte a la disminución de tránsito. Neida, no tiene nada de malo tomarse un trago, Neida. Este es un problema que Pero no me parece correcto que un presidente lo diga públicamente. Solamente es eso. Pero se puede tomar todas las cajas de pinta que quiera, porque yo también tomo cerveza y las tomo en mis transmisiones también. Pero creo que no debería hablar de eso. Pues para allá irán. No podemos meterlos presos. Solo una cuestión repatriarlos a la fuerza. De protocolos, nada más. Me parece que no es correcto, ya. Esa es mi opinión, ya. Personal. Tú tienes la tuya y ya. El área y de haber. Listo, todo bien, no pasa nada. Yo he caminado por esas trochas, o sea, yo sé lo que es enterrarse en lodo hasta la cintura, tratando de avanzar. Una vez Linjuen rodó por una loma, me acuerdo. Porque él es gordo y feo. Yo iba enyesado de aquí hasta aquí, el que rodó fue Linjuen. Pero sí, lo tomo en mis transmisiones. Y tú lo sabes. Yo creo que muchos de ellos, estando en Laja Blanca. Solo que a esta hora no voy a tomar cerveza, ni un trago, ni nada. Seguir esta me invita cuando yo quiero. Indescriptible e indeterminada. Si yo me la pago yo. Regresar sanos y salvos a su país de origen. Reitero, en función de los porcentajes, la situación interna de Venezuela va a ser un factor importante, creo yo, para la toma de esa decisión individualmente por cada uno de los. Siguen hablando de Venezuela. ¿Qué dirá Maduro al respecto? Vamos a especular más, de verdad. A ti. Peter Cigarruista de Capital Financiero. Normal. Elia, no te salgas de la tangente. Estás tratando de sacarte la cosa como por dónde va la cosa. Ya, tómate tu trago tú. Vive feliz, tranquila, hombre. ¿Qué cosa de problema?
¿Qué problema, Dios? Todo es un Una problema. respuesta positiva, tanto a nivel local como internacional. Hay mucha positividad y muchas expectativas. Pero yo no sé si ya han empezado a llegar algunas inversiones extranjeras al país. ¿Cómo perciben Las calles de la Purio. posibilidad? Porque hay quienes señalan que, ayer lo decía el presidente de la Asociación Bancaria, si no se resuelve el tema de la mina, es muy difícil que a nivel internacional los inversionistas decidan venir a Panamá tomando en cuenta el trato que se le ha dado al mayor inversionista que ha tenido el país. Mueve. ¿Cómo se va a manejar ese tema? Vas después. Y si todo va Mueve. a fluir también a través de las alianzas público-privadas o también va a haber otro mecanismo para que fluyan esas inversiones. Mira, buenísima pregunta y te la agradezco. Las inversiones no llegan al país en un avión. Eso. Llegan al país producto de acercamiento, producto de análisis respecto del área en la cual ven a Panamá con buenos ojos para invertir, y eso toma un tiempo. Entre lo que se decide, se conversa, se negocia, si es por licitación lo que están proponiendo, si es por concesión, si es por APP. Te quiero ver de Panamá. Independientemente de qué vehículo se use para canalizar esa inversión, el tiempo dirá. Yo tendré y seré siempre un presidente de pro empresa privada. Yo vengo de la empresa privada, o sea, yo no puedo ser sindicalista. Yo soy un ¡Oh! cree en la empresa privada como motor de desarrollo del país. Duro golpe para Tendré con Suntra. los sectores empresariales, todos, desde los productores de tierras altas hasta la Cámara de Comercio de Panamá. Conversaciones de este tipo abiertas, sin agenda. Sabemos que eres derecha. Porque ellos son los que mejor llevan el pulso. El ministro de Comercio, Julio Moltó, ya ha tenido conversaciones con empresarios internacionales. Personalmente, me he reunido con un par y les confieso algo, yo no soy muy dado a poner mi cara en reuniones con empresarios internacionales porque a todos les he dicho, como ustedes saben, que canalicen sus intereses donde corresponda, no con el presidente de la República. El presidente no decide eso. Yo veo con buenos ojos los esfuerzos y los intereses que tengan de invertir en Panamá, pero eso corresponderá a las distintas carteras del área que tendrán que determinar si es una APP, si es un contrato, si es una licitación, como corresponde y de acuerdo a la ley. Ok. Ciertamente, el tema de la mina es un tema a conversar, si no el primero, el segundo lugar en prioridad. No lo voy a esconder. Es una piedra gigante en el futuro de este país que tenemos que resolver como corresponde. Yo tengo mis ideas, pero las adelantaré en su momento. Y no creo, te lo digo con toda honestidad, que ese tema sea óbice para otras cosas o para otras interrupciones de la inversión extranjera en Panamá. Nos están reconociendo a nivel internacional en otras áreas que son muy buenas. En la reunión con Mercosur nadie me habló de la mina. Todo el mundo me habló de las posibilidades que ofrece Panamá en materia de transporte, logística, el Brasil en materia de construcción, exportación de sus granos a través de nuestros puertos, etc. Nadie nos habló qué van a hacer con la mina. Por decirle, un grupo de varios países, 4 fundadores de una asociación suramericana que es una potencia económica en la región y el mundo. Así es. Esas 4 naciones originarias de Mercosur, más los países asociados, dentro del cual espero pertenecer con Panamá a partir de diciembre, representan otro juego de pelota muy distinto al que este país ha estado acostumbrado a jugar. Allá no juegan béisbol. Y hacia allá queremos caminar poco a poco. La mina para mí fue la suma de muchos males. Exacto. La crisis de la mina, yo creo que fue la suma de muchos males, Sí. de mucho descontento, Cabriación de todo. de mucho cabreo, como decían los panameños. Cabreado la gente Un está. momento en donde explotó y explotó. Así que yo no creo que sea el ambiente hoy día. Yo he hecho el esfuerzo, ustedes no se imaginan, para proyectar tranquilidad Hola Héctor Rivas. política, social y económica en este país, y lo seguiré haciendo. A pesar de que tengo piedras grandes que apartar del camino al desarrollo de Panamá, y lo haré. Como le dije ayer a Saúl, lo quiero hacer en paz, Amén. sin traumas, y con el concurso y la opinión
de todos los sectores panameños. Aquí nadie se va a excluir. Pero sí tenemos, así como la mina es un problema, el seguro social es otro problema, el problema de agua es otro problema. Entonces, vamos a manejar y administrar los problemas como corresponda, pero en todo vamos a tener que opinar y en todo vamos a tener que hablar. Y yo no creo que uno tranque el otro, te lo digo, yo espero eso. Pues, ¡Buah! Así como también espero que este clima propicio que estoy tratando de fomentar sea valorado por nuestras administradoras, por nuestras calificadoras de riesgo, que han dado un compás de espera para ver cómo se maneja el gobierno. Yo siento que el nuevo presupuesto va a ser una demostración clara de compromiso político-económico en función de demostrarle al mundo que aquí va a imperar el orden financiero en el manejo de los fondos públicos. Y cuando se anuncia el plan de ajuste fiscal que comenzamos a hacer desde la vigencia de este presente presupuesto y que por supuesto trasladamos al siguiente, el país, el mundo entero entenderá que en Panamá hay un control nuevamente de las finanzas públicas, saneando lo viejo pero enfocándonos hacia adelante. Lo viejo lo va a resolver quien tiene que resolverlo y no voy a dedicar un minuto de mi tiempo útil. Falta el café para you know, 6219-8272, Yapi. Yo tengo que ver para adelante. $1, $1, lo que salga, cualquier cosita se les agradece. Un Yapi para el canal. Telemetro, ay. Buenos días, presidente. Presidente, esta semana se conoció de la multa que se le impuso a una empresa de distribución eléctrica. Una multa millonaria, histórica, de 14 millones. Sin embargo, la Cámara de Comercio considera, aparte que señala de que está bien merecida, considera que para esta empresa eso es irrisorio. Sí, total. Es hasta dónde va a llegar esta administración o este gobierno para terminar de una vez por todas con el mal servicio que prestan las distribuidoras eléctricas, porque vemos que se mantiene el tema de los apagones. Usted se quejó siendo presidente electo, ahora no, y antes también. Y siendo presidente de la República también se ha quejado de la deficiencia de servicio. ¿Hasta dónde va a llegar su administración para acabar con esto? Te toca. El día lunes yo me reuní con la directora de ACEP. Traía los documentos. Este tipo de multas no eran acostumbradas en este país. Me consultó y yo le pregunté en base a qué, en base a la ley. Me explicó un tema técnico que confieso que no lo puedo repetir aquí porque no es porque no pueda, sino porque no lo entendí. En función de la luz que se presta versus la luz que se ofrece. O sea, es un tema que es muy técnico, que no es mi fortaleza. Demasiados abusos. Cuando me dice qué hacemos, múltalos. Incumplieron la ley, múltalos. Ah, pero van a recurrir. Bueno, ese es su derecho, recurrir ante la sala tercera. Y me comentó que hay multas viejas de más de 5 años pendiente de decisión en la sala tercera, y ayer lo conversé con la presidenta de la Corte, con quien tuve una conversación y le dije, verifíqueme por favor si hay algunas multas grandes recurridas en el tiempo, en los últimos años, que no se han resuelto en la sala tercera, a fin de que tomen una decisión, si sí o si no, pero que tomen una decisión. Si es irrisoria o no, eso responde a un cálculo que no es aleatorio ni es sentimental de nadie, es lo que hay que multar. Mira, yo soy el primer defensor de ese tema. Yo tengo años, desde mi módica cuenta de Twitter, estar denunciando apenas a mí se me va la luz en cualquiera de mis casas. Y a los que me siguen saben que yo lo digo. El verdad. sábado yo estuve en Antón, en mi finca. 3 apagones. 3 apagones. Aquí se me voló, en Panamá, una bomba que acababa de comprar 2 días. 400, casi $500. Tenía 48 horas de haberla comprado. Reemplazándola, no por apagón, sino porque estaba dañada. Yo no me quejo de eso. Pero sí uso mi red social para demostrar el disgusto del presidente de la República respecto a la ineficiencia en parte de los prestadores de servicio. Y cuando me refiero a prestadores de servicio, incluyo a todos. Todos. Ayer no pude ver televisión porque no tenía señal. Mira tú. De internet. Mira. Del Golfo, Mira tú. Hacía 2 días había ido la empresa proveedora a revisar porque le salía que mi señal estaba baja. Bueno, estaba baja, ayer no había señal.
se bajó del todo, ¿no? Y eso no puede ser. Todos los que estamos aquí pagamos esas cuentas. Sí, internet. Tenemos un pésimo servicio y si no es así, que me lo corrija. Eso es verdad. Pruebas, ¿ah? Todos pagamos internet. No es que soy un presidente radical. Gracias, Margarita, por el super yapi, Margarita. Para el café del You Know. Para el café del You Know. A ver si pago la cuenta también de cable y de... No, hombre, no. Para el café mejor, para el café. El café. Aquí no hay nadie para excluir. Sea en Chiriquí, sea en Azuero, sea en Panamá Centro. Aquí no hay nadie a quien excluir. Y con la fortaleza que tiene la ley de la CEP le he pedido que en vivo prosiga haciendo las investigaciones. Estudiar. Y en el tema energético le he pedido también al secretario de Energía que se vaya, que te está orinando ahí. Que haga lo propio. Aquí no hay vaca sagrada. Gracias, Diomedes, por el café, Diomedes. Wow, gracias. Oh, Dios mío. Por parte de quien les habla. Última pregunta. Gracias, Diomedes, por el super café. Super café, Diomedes, Dios mío. Tengo café con las rosquitas y con los almojábanos, el bollo y el chicheme ahí. Asegurado, gracias. ¿Cómo va el proceso de auditoría que usted mencionó para la mina? ¿Cómo se ha desarrollado? Super café. Se concretó y demás. ¿Y cómo va a quedar el tema del corredor del Caribe? Que me genera la duda también. Pero qué corredor del Caribe, Dios mío, cizañoso. Señor presidente, por favor. El tren. Eso hay que esperar lo que ya la sala tercera. Claro. No joda. No puedo seguir avanzando por el MOP. Corredor del Caribe, cizañoso. Eso hay que quitarlo. Por orden jurisdiccional de quien le compete hacerlo. Aspiro a que sea rápida la decisión. Es una carretera importante, yo lo entiendo así, para el turismo en Colón, provincia a quien le debo mucho y a quien quiero mucho. Sí, pero dañaron el medio ambiente. Yo tampoco puedo irme más allá de lo que la ley me permite, así que eso está pendiente de una demanda contencioso administrativa ante la sala tercera, que ha ordenado, como puede ser ordenado en esta materia, la suspensión temporal de la obra mientras ellos analizan el peligro inminente que representa continuar. Puede darse el caso que suspendan, sigue el caso, porque no ven un peligro a proteger con relación a la carretera, pero eso es un tema ya judicial que... No, ahí está ambiente. No puedo hacer más nada. Y salúdeme a Dorita Reina, por favor, que vi que está en la palestra nuevamente. Señor presidente, muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho y los espero siempre los jueves, Dios mediante. Y a nuestros amigos periodistas, gracias. Gracias a todos, de verdad que sí. Bueno, esto parece ser el final de la conferencia, señoras y señores. Bien, han sido las declaraciones que ha dado el presidente de la República. Ahí está el presidente of Panama, the president of Panama. Déjame ver si eso está aquí también en Sir TV. No. Aquí mismo, aquí es la conferencia. Así, señoras y señores. Hoy lleva 17 días. Por supuesto, la edición mediodía de Telemetro reporta. El gobierno lleva 17 días. Retornamos con ustedes, Dorca y Atenógenes, que se encuentran en el estudio. Gracias, Manuel. Así concluye. El gobierno lleva solo 17 días. ¿Qué pasa con ustedes acá? Bueno, yo tengo que decir, primero que todo, muchas gracias a todos por estar en este live, esta transmisión que hicimos bien temprano el día de hoy, presidente, y vamos a hacerla todos los jueves. Que sepan ustedes que vamos a estar todos los jueves, si Dios lo permite, por supuesto, si Dios lo permite, con ustedes transmitiendo información referente a estos declaraciones que hace el presidente de la República, ¿no? Entonces, esto sí es importante porque el presidente, hay que recordar que solo tiene 17 días. Gracias, Jans Selection, por ese super café ahí, porque el café Starbucks cuesta por ahí. No, el café que me mandó Diomedes es como de Starbucks. El café que me mandaste aquí también, a ver, Cotowa, porque yo no rechazo ningún café, Los cafés que le mandan al You Know, yo me los tomo todos, eso sí, sin azúcar, por favor, a cuidarse del azúcar. Tócale ahí para que por favor, porfa, pregúntale a Mulino, ábrele ahí, abre.
Pregúntale para que disfrutes me fascina tu tienda en línea. Saludos, Jans Selection. No, pero te tengo una noticia, Jans, y a todas las personas que están conectadas en el live en estos momentos. Pregúntale a Molino. Quiero que sepan todos, ¿verdad? Que aquí está Molino. Aquí está Molino. Pregúntale al tío Molino. Pregúntale al presidente Molino. Bueno, puede ser el tío Molino. Jans y todas las personas que están interesadas. ¿Viene alguien? Están interesadas. La tienda tiene descuentos. Ustedes hablan conmigo en Instagram, @Hugo_YouKnow, ¿verdad? Repito, @Hugo_YouKnow. Usted habla conmigo y yo le doy un súper descuento en la tienda online. Claro que sí. Buenos productos de buena calidad, buena tela, calidad americana, muy buena, de verdad. Y también aquí en Panamá podemos hacerla porque también tenemos las entregas para Panamá. Por supuesto que sí. Ahí está el comentario de Jans. Ahí le dimos me gusta. Gracias, Jans, por el aporte. Yo les tengo que decir algo. A mí me parece muy saludable por parte del presidente hacer este conversatorio con la prensa. Me gusta la dinámica. Primero él da una declaración. Después de la declaración él ¿cómo se dice? Él le da paso a las personas para que las personas hablen a través del contenido, los comentarios que él hace. Y también he visto que luego lo que él hace, me gusta mucho lo que él hace, es que le da paso a la prensa. O sea, primero él dice y expone la hoja de ruta. Luego las inquietudes de las personas que están en las redes sociales, que son todos nosotros. Y tercero, la prensa le hace una oportunidad para que ellos también opinen y hagan sus preguntas. Me parece muy bien, me parece saludable, me parece positivo, me parece excelente por parte del presidente. Ya con esto está marcando un antes y un después de cómo yo creo que debe ser la hoja de ruta de los próximos gobiernos. Los próximos presidentes tienen un desafío. ¿Cuál es el desafío? Superar lo que está haciendo hasta el momento el presidente de la República. Ya con hacerlo los jueves, excelente. Por ejemplo, que lo haga los lunes el próximo presidente, o de repente 2 días, lunes y viernes, muy bien en la mañana, no sé, excelente. El presidente lo va a hacer los jueves con paso firme. El gobierno nacional está comenzando bien. Aquí hay varias preguntas. La gente dice, ojalá mi pregunta sea, ¿qué acciones se tomarán al respecto de las promotoras que están llevando a cabo trabajos de mala calidad con permisos de ocupación obtenidos de manera irregular, incluyendo firmas indebidas que se obtienen de manera inapropiada o en circunstancias cuestionables? Además, la mala calidad del agua y el incumplimiento de contratos y planos en el sector de Pacora, Río Chico son motivos de preocupación. Mira eso. ¿Qué medidas se van a tomar al respecto? En especial la promotora Quintas del Este. Interesante. Y aquí más preguntas. Buenos días, señor presidente. Considero importante reformular el tema minero. Matemáticamente la solución es una sola. El pueblo, por diversos factores, realmente no tiene idea en el tamaño del problema que estamos metidos a nivel económico por dicho tema. Pero al mismo tiempo quieren empleo, progreso, obras y chen circulante. Me parece que usted tiene el temple para hacer lo correcto y lograr una solución. Ganar. Tanto para el país como para los inversores extranjeros, haciendo honor a los compromisos adquiridos. Aclaro que no tengo nada que ver con dicho rubro, pero todos estamos afectados con este estancamiento. Y dilatar tiempo solo nos pondrá en una peor situación. Dicho lo anterior, la pregunta sería ¿cuál es el plan a corto y mediano plazo para hacerle frente a esta nefasta situación que bárbaramente nos va a llevar a un punto que no tiene lógica alguna llegar? Muy buena pregunta por parte de Cap Jorge Piti, tomando en cuenta y respetuosamente su comentario. Yo tendría que decir lo siguiente. Primero, que el panameño de a pie no siente el impacto de la minera. Como dijo el presidente, un 5% del PIB, del Producto Interno Bruto de Panamá, era producto de la minería. Pero ¿qué pasó?
el pueblo ya por diversos factores dijo basta ya, estamos cansados, estamos hartos, no queremos más este tema de la minería. Bien, yo pienso que la minería debería dársele la oportunidad a panameños, ¿verdad?, que entren a la minería y ayuden a todo el proceso de lo que es la salida de la minería, descontaminarla, trabajar en ella, trabajar para cerrarla, ir cerrándola todo, buscando. Eso es una asociación con la policía, ambiente, muy importante ambiente, Ministerio de Educación puede participar, Gobierno y Justicia, Comercio e Industria, el MEF, o sea, todos los estamentos, las instituciones, sociedad civil, los gremios, etcétera, etcétera, entrar a la minería y ayudar, mano de obra y ganar dinero los panameños, sacando todas las cosas con gente también idónea que entienda de eso y capataces idóneos, cada uno en sus diferentes funciones para ir desmantelando y reforestando y tratando de salvar ese sector y convertirlo quizás en un lugar turístico de cómo podría impactar la minería en un país con un corredor mesoamericano tan importante como el que teníamos allá, como el que tenemos allá. Yo me imagino que en esa dirección van todos, ¿no? Están intentándolo de esa forma y yo espero que así sea. Esto está al revés, por favor, vaya y cámbieselo. Al revés. Entonces, eso es parte de lo que yo pienso que debería pasar y que debería hacerse con el tema de la minera. Claro, yo no tengo la respuesta mágica. Obviamente yo no soy quien tampoco para decir, ¿no? Para decir... Ok, ¿dónde se puede comprar tu abrigo? Ok, déjame hacer una captura para poder comunicarme contigo para hacerte llegar la información. Margarita de Cover está interesada en el abrigo. En nota, el que no tiene internet y soy de a pie, estoy en una finca, pero quiero comprar. Ahí está, listo, yo me comunicaré contigo. Es que eso es lo que iba a decir. Vamos a habilitar un WhatsApp para compras exclusivos aquí en Panamá que no pueden comprarlo por internet y por supuesto a un precio bien económico. Y también tengo que decir los colores y las tallas. Tengo que preguntar porque también tengo que hablar con mi proveedor. Eso en cuanto a la tienda, y también el botón de unirse vienen con muchas sorpresas también. Un descuento especial para los que se unen al canal con una membresía mínima de $1.99. Te unes al canal con $1.99, solamente $1.99 te unes y tienes muchos descuentos adicionales en los productos YouKnow. Descuentos súper grandes. Descuentos hasta del 30%, imagínate. Y vienen más sorpresas, vienen hasta ofertas de 2x1, ofertas al 2x1. Yo lo que quiero es que la gente, viene las lluvias, yo quiero que la gente, viene el sol, tengas tu gorra, estés bien cool y bien nice como tiene que ser, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, la minería es un tema que tenemos que eliminar en Panamá. Eso es un tema indudable, un tema indiscutible, y todas las personas que están interesadas en hacerle preguntas al presidente, todos los jueves él va a estar, y aquí en tu canal YouKnow vamos a estar también. Por el momento yo vengo en breve a hacer más reacciones referentes a la situación de lo que está pasando a nivel nacional, el tema de las alianzas que se hicieron para los presupuestos, la demanda contra la energía eléctrica, el tema del agua potable, la frontera en Darién. Todas esas cosas hay que trabajarlas, conversarlas y seguir muy pendientes a eso. Vamos a reaccionar a todos estos temas aquí en tu canal YouKnow. Acuérdate de preguntarle a Mulino, y el YouKnow también va a estar aquí para responderte. Así que yo por el momento me despido. Muchas gracias por haber estado en la transmisión y muy pendientes porque durante todo el día vamos a estar reaccionando a esta entrevista que hizo, esta conferencia de prensa del presidente de la República, José Raúl Mulino. Gracias por ver y nos vemos hasta el próximo video. YouKnow, pra.